Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. 642-120-1048. Bueno, muy buenas tardes, Rosario. Pues sí, definitivamente vemos cosas positivas en esta reforma y hay ciertas partes de esta reforma que tenemos nuestras dudas todavía. La parte positiva que vemos es que dentro de este análisis preliminar que hicimos hay una perspectiva de simplificación del ISR. Yo creo que esa parte es importante. Necesitamos, o el gobierno tiene que ser facilitador para que los empresarios o toda persona pueda pagar de una forma más fácil los impuestos. Entonces hay una propuesta de simplificación del ISR muy interesante, aunado también a la eliminación del IETU y a la eliminación del IDE. Yo creo que son impuestos que era necesario eliminarlos, sobre todo el IETU, que era una doble tributación. Coparmex a nivel nacional había estado peleando que se eliminara ese impuesto. Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes de las que hemos estado analizando en esta reforma. ¿Qué duda nos queda? Por ejemplo, o también había una propuesta de Coparmex que era en el sentido del IVA. El IVA nosotros habíamos propuesto que se cargara alimentos y bebidas, pero de una forma gradual, ya que sentimos que el IVA, el impuesto al valor agregado, es una forma es un impuesto que se aplica al consumo, donde realmente los que más tienen son los que más compran y por lo general ese consumo es más fácil que el gobierno lo pueda captar y evita sobre todo la evasión de ese impuesto. Entonces, ahorita estamos analizando a qué productos se le está agregando el IVA, porque hay productos que en esta reforma se propusieron para aumentarle el IVA. Otro punto importante que vemos ahí o nos queda con dudas es la cuestión del gasto público. Vemos que se está generando las condiciones para obtener mejores recursos. Incluso se habla de un 0.4% en este año y de un 1.4% para el 2014 sobre el 1.4% del PIB. Yo creo que es una cantidad importante. Entonces creemos que también lo que faltó en esta reforma es ver de qué forma se va a hacer ese gasto público, porque se enfoca muy bien a la parte de infraestructura, a la infraestructura social, a la parte de salud, a la parte de educación, que eso lo vemos muy bien, pero no dicen cómo, cuál va a ser el mecanismo, cómo se va a gastar. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante que hacer. Y otra cosa también, es importante ese gasto público que reactive la economía, ya que definitivamente hemos tenido un crecimiento muy pobre en el primer semestre del año de un 1%. Entonces las expectativas que se tenían en este gobierno eran mucho mayores, entonces yo creo que puede ser una buena opción que ese gasto se aplique en esa parte, lo que es la educación, la infraestructura pública sobre todo, y sobre todo que se haga un esfuerzo en la parte de la burocracia, que se adelgace esos gastos tan importantes que tiene el gobierno. Yo creo que esas cosas son importantes también. Otra cosa también que nos queda ahí, la duda es en la parte del esquema de la incorporación a la informalidad. Yo creo que eso es un buen anhelo, tratar de jalar a la gente a la formalidad, pero yo creo que nada más habla de ese esquema de incorporación a la formalidad, no queda muy claro, y sentimos que a final de cuentas la misma base de gente que paga los impuestos va a seguir cargando con estos impuestos. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo mayor para invitar a la ciudadanía a la parte de la formalidad y cómo hacerlo eso de una forma facilitándole cómo pagar impuestos, crear las condiciones para que esa gente se sienta realmente con beneficio al estar en la formalidad, porque definitivamente creemos que esa parte queda de ver un poquito o nos queda las dudas sobre todo si va a funcionar para que más gente entre a la parte de la formalidad. Otro punto importante que también analizamos por ahí fue la cuestión de un impuesto a los refrescos. Yo creo que ese impuesto a los refrescos es importante en el sentido de que debido a estos refrescos se está teniendo muchos problemas de salud, pero aunque nosotros diferimos un poquito porque pensamos que más que por la vía de los impuestos se va a atacar ese consumo, lo vemos difícil. Yo creo que esos impuestos van a generar mayores costos y el precio, al final de cuentas, va al último consumidor.
y por lo general el refresco, quien más lo consume es el que tiene menores ingresos. Entonces yo creo que falta hacer una campaña muy fuerte de sensibilidad y de educación, sobre todo que la gente no consuma por lo que implica el tomar refresco, ¿no? Ok, pues yo creo que principalmente es muy importante aquí la parte de la simplificación, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte administrativa y en la parte de liquidez de las empresas. En el momento que nos estén quitando el YETU y este impuesto del IDE, en automático tendremos mayor liquidez para poder seguir reinvirtiendo y poder tener que sea más fácil la parte fiscal. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, yo creo que con lo que se pretende invertir en la parte del gasto público, eso se puede reactivar en toda la República, porque una de las quejas principales que se ha tenido hacia este gobierno ha sido esa lentitud para invertir en su gasto público, ya que hay unos ¿cómo se llama? Bueno, hay una lentitud. Yo creo que a lo mejor por el mismo cambio que hubo en esta administración de un gobierno a otro, se detuvo un poquito la inversión y esa parte yo creo que detuvo ese crecimiento que es tan importante para la economía mexicana. Sabemos que la economía mexicana ha estado atorada por las cuestiones internacionales, un bajo crecimiento internacional, pero por eso mismo urge incentivar el consumo interno, ¿no? Yo creo que ahí es donde vamos a empezar a sentir la economía, cuando la economía federal, el gobierno federal empiece a invertir esa parte tan importante que es la que mueve muchas de las economías, y eso incentiva a los nuevos empresarios, a nuevas empresas a seguir invirtiendo para generar mejores empleos y poder crecer, ¿no?, en esta parte. Pues mira, yo creo que es importante, lo estamos analizando, no tenemos toda la información completa de qué excepciones hay, pero sí es importante, o lo que hemos logrado analizar es que creo que 3/4 partes de las excepciones principales que había aquí en la República se van a quitar. Yo creo que por un lado es bueno, pero yo creo que hay que dejar esas excepciones donde realmente incentiven la generación de nuevos empleos, la generación de riqueza, la generación sobre todo en la parte social. Yo creo que esa parte es importante que se mantengan, pero sí, yo estoy de acuerdo en que la mayoría de las excepciones serían de quitar, ¿no? Su mejor manera de viajar, Charol Premier, 642-120-1048.